Todo comenzó con esos fines de semana que pasaba fuera de casa, en lo que mi esposo creía que eran retiros espirituales. Una de esas veces, bajo la tenue luz de una lámpara en un hotel de carretera, me entregué por completo a mi amante. Sus manos recorrían mi piel con una mezcla de urgencia y ternura, mientras el mundo afuera desaparecía. Fue una noche donde el tiempo se detuvo, y cada roce me recordaba lo viva que podía sentirme. Soy Natalia y en este video voy a confesar con todo lujo de detalles varios de esos encuentros que hicieron temblar mi cuerpo y mi alma. No voy a guardarme nada, las miradas cargadas de deseo, los susurros al oído, las caricias que me llevaban al borde del abismo. Fueron momentos tan intensos y placenteros que aún hoy, al recordarlos, siento un calor que me recorre entera. Si alguna vez te has preguntado cómo se siente cruzar esa línea prohibida, quédate conmigo, porque esto te va a enganchar hasta el final. Pero no todo fue éxtasis. Mis decisiones trajeron consecuencias que nunca imaginé, noches de mentiras que se apilaban como sombras, el dolor en los ojos de quien confiaba en mí, y un secreto que terminó explotando de la peor manera. Mi esposo me siguió una vez, y lo que encontró en ese hotel de carretera cambió todo. Más adelante te daré detalles tan sorprendentes que no podrás creer lo lejos que llegó esta historia. Cada encuentro era una danza entre el placer y el riesgo, y aunque mi cuerpo lo disfrutaba como nunca, mi vida se iba desmoronando a pedazos. Quiero que sientas cada emoción, que vivas conmigo esos instantes de lujuria y las tormentas que vinieron después. Esto no es solo una confesión, es un viaje a lo más profundo de los deseos que guardamos escondidos y de las ruinas que dejamos atrás. Si te gusta lo que estás a punto de escuchar, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, cargadas de pasión, secretos y verdades que nadie más se atreve a contar. Así que prepárate, porque lo que viene es puro fuego. Aquí comienza mi historia, el relato de cómo todo se torció y, al mismo tiempo, se encendió como nunca antes. Mi vida antes de conocerlo era una rutina gris, una jaula disfrazada de hogar. Mi esposo, Javier, y yo llevábamos 10 años casados, pero en algún momento entre los platos sucios y las facturas, el fuego que alguna vez tuvimos se apagó. Él llegaba del trabajo, se sentaba frente al televisor con una cerveza en la mano y apenas me miraba. Las noches eran un desierto, él roncaba a mi lado mientras yo me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome si esto era todo lo que me esperaba. En la cama, si es que alguna vez pasaba algo, era mecánico, rápido, vacío. Yo quería más, mucho más, pero no sabía cómo pedírselo a alguien que parecía haberse olvidado de que existía. Todo cambió un sábado por la mañana, hace unos 8 meses, en un taller de meditación al que me apunté por pura desesperación. Necesitaba algo que me sacara de ese letargo, algo que me devolviera el pulso. El lugar era una casa de madera en las afueras, rodeada de árboles altos y aire fresco, un refugio perfecto para fingir que mi vida no era un desastre. Llegué con mi esterilla bajo el brazo, vestida con una camiseta suelta y leggings, lista para respirar profundo y engañarme a mí misma con que eso iba a arreglarlo todo. Entonces lo vi. Se llamaba Daniel, y estaba de pie junto a la ventana, ajustando unas cortinas de lino blanco. Era el encargado de organizar los retiros, un hombre de unos 35 años, con piel morena tostada por el sol y una barba recortada que enmarcaba una sonrisa peligrosa. Sus brazos se marcaban bajo la camiseta ajustada, y cuando se giró y me miró, sus ojos oscuros me atravesaron como si ya supiera todos mis secretos. No voy a mentir, desde el primer segundo, mi mente se fue a lugares oscuros y calientes. Mientras él hablaba al grupo sobre mindfulness y energía interior, yo imaginaba sus manos fuertes deslizándose por mi espalda, arrancándome la ropa con esa calma segura que desprendía. Quería sentir su aliento en mi cuello, sus labios rozando mi piel, su cuerpo apretándome contra una pared hasta que no pudiera pensar en nada más. Era como si mi cuerpo hubiera despertado de golpe después de años dormido, gritándome que lo necesitaba. Me senté en mi esterilla, cruzada de piernas, intentando concentrarme en la respiración como él decía, pero todo lo que podía hacer era mirarlo de reojo y fantasear con cómo sería tenerlo encima de mí, sudando, gimiendo mi nombre. La primera conversación llegó después de la sesión.
Me acerqué con la excusa de preguntarle sobre los horarios de los próximos retiros, pero en realidad solo quería estar cerca. Olía a madera y a algo cítrico, y cuando me sonrió, sentí un nudo en el estómago que bajó directo entre mis piernas. Hablamos de banalidades al principio, el clima, el té de hierbas que servían, la paz del lugar. Pero había una electricidad en el aire, una tensión que no podía ignorar. Me dijo que le gustaba mi energía, que parecía alguien que buscaba algo más profundo. No sé si fue su voz grave o la manera en que sus ojos se detuvieron en mis labios, pero algo dentro de mí se rompió. Le contesté que sí, que estaba buscando algo, aunque no sabía qué. Mentira. Lo sabía perfectamente, lo quería él, en cada rincón de mi piel. Esa noche, cuando volví a casa, Javier estaba en el sofá, como siempre, con el control remoto en la mano y una expresión de aburrimiento que me dio ganas de gritar. Le conté que el retiro había sido increíble, que me sentía renovada, pero él solo gruñó un «qué bien» sin levantar la vista. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente me envolviera, pero mi mente estaba en Daniel. Cerré los ojos y me imaginé que él estaba ahí conmigo, sus dedos enredándose en mi pelo mojado, su boca explorando cada curva de mi cuerpo. Me toqué como no lo había hecho en meses, mordiéndome el labio para no hacer ruido, y cuando terminé, supe que estaba en problemas. No era solo deseo, era una obsesión que ya me tenía atrapada. El siguiente fin de semana volví al retiro, y esta vez no fui solo por la meditación. Me puse una camiseta ajustada y unos leggings que sabía que resaltaban mis caderas, porque quería que él me mirara. Y lo hizo. Durante la sesión, mientras guiaba una meditación con velas, sus ojos se cruzaban con los míos más de lo necesario. Después, me quedé rezagada, recogiendo mi esterilla con calma, y él se acercó. Me preguntó si me estaba gustando el taller, y yo, con una valentía que no sabía que tenía, le dije que sí, pero que lo que más me gustaba era la forma en que lo explicaba todo. Fue como encender una chispa. Me invitó a quedarme un rato más, a tomar un té en la terraza de la casa. Acepté sin dudarlo. Nos sentamos afuera, con el sonido de los grillos y el viento entre los árboles como único testigo. Hablamos de todo y de nada, pero cada palabra estaba cargada de algo más. Me contó que vivía solo, que le gustaba la libertad de no tener ataduras, y yo dejé caer que mi matrimonio era una prisión de la que no sabía cómo escapar. Entonces pasó, su mano rozó la mía sobre la mesa, y no la apartó. Sentí un calor que me subió por el brazo y me explotó en el pecho. Lo miré, y él me sostuvo la mirada, como si me estuviera desafiando a dar el siguiente paso. No lo hice, no esa noche, pero cuando me fui, me dio su número. Por si quieres hablar de meditación, dijo con una sonrisa que prometía todo lo contrario. En casa, la vida con Javier seguía siendo un infierno silencioso. Discutimos por algo estúpido, creo que por quien había olvidado comprar leche, y me gritó que estaba harto de mis escapadas espirituales. Le dije que era lo único que me mantenía cuerda, y él se rió, sarcástico, diciendo que a lo mejor lo que necesitaba era un psiquiatra. Me encerré en el baño y lloré, pero no por él, sino por mí. Me sentía atrapada, insatisfecha, como si mi cuerpo y mi alma estuvieran gritando por algo que él nunca podría darme. Saqué el teléfono y miré el número de Daniel. No le escribí esa noche, pero supe que lo haría pronto. Días después, no pude más. Le mandé un mensaje, ¿cuándo es el próximo retiro? Respondió casi al instante, este sábado. Pero si quieres, podemos vernos antes. Solo nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que significaba, y lo quería con cada fibra de mi ser. Le dije que sí, y acordamos encontrarnos en un café a medio camino entre mi casa y la suya. Cuando colgué, me miré al espejo y vi a una mujer que ya no reconocía, alguien hambrienta, viva, dispuesta a cruzar todas las líneas. No había vuelta atrás. Lo que voy a contarte ahora es una de esas noches que aún me queman por dentro cada vez que la recuerdo. Fue unas semanas después de ese primer café con Daniel, cuando ya habíamos cruzado la línea de las miradas y los roces casuales. Nos habíamos visto un par de veces más, siempre bajo la excusa de hablar o tomar algo, pero la tensión entre nosotros era un cable a punto de romperse.
Mi vida con Javier seguía siendo un páramo, él apenas notaba mi ausencia los fines de semana, y yo me había acostumbrado a inventar historias sobre retiros espirituales que nunca cuestionaba. Pero esa noche, todo explotó. Habíamos quedado en un hotel de carretera, uno de esos sitios discretos con luces tenues y paredes que no preguntan. Daniel me había escrito esa mañana: necesito verte. Nada de cafés esta vez. Mi cuerpo entero tembló al leerlo, y supe exactamente lo que quería decir. Me pasé el día nerviosa, con el estómago revuelto y una corriente caliente subiéndome por las piernas cada vez que pensaba en él. Me puse un vestido negro ajustado, uno que no usaba desde hacía años, con un escote que dejaba poco a la imaginación, y debajo, lencería de encaje rojo que compré solo para él. Cuando Javier me vio arreglarme, gruñó algo sobre que, para meditar no hacía falta tanto maquillaje, pero lo ignoré. Salí de casa con el corazón en la garganta. Llegué al hotel primero. La habitación era sencilla pero acogedora, una cama grande con sábanas blancas, una lámpara de pie que apenas alumbraba, y una ventana que daba a un estacionamiento vacío. Me senté en el borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo del armario. Me sentía como una desconocida, mi pelo suelto caía en ondas sobre los hombros, mis labios pintados de rojo brillaban bajo la luz, y mis ojos tenían un hambre que no podía disimular. Cuando escuché el golpe en la puerta, casi se me para el corazón. Daniel entró y cerró la puerta detrás de él con un clic que sonó como el inicio de algo irreversible. Llevaba una camisa gris que se pegaba a su pecho y unos jeans oscuros, pero lo que me atrapó fue su mirada, pura intensidad, como si ya me estuviera desnudando sin tocarme. No dijo nada al principio, solo se acercó y se paró frente a mí. Sentí su olor, esa mezcla de madera y cítricos que me volvía loca, y antes de que pudiera abrir la boca, me tomó la cara con las dos manos y me besó. No fue suave ni tentativo, fue un beso hambriento, con lengua y dientes, como si quisiera devorarme entera. Respondí con la misma urgencia, enredando mis dedos en su pelo, tirando de él para acercarlo más. Me levantó de la cama como si no pesara nada y me apretó contra la pared. El vestido se me subió por los muslos, y sus manos encontraron mi piel desnuda, subiendo por mis caderas hasta que dieron con el encaje rojo. Soltó un gruñido bajo, casi animal, y me susurró al oído: esto es lo que quería desde el primer día. Sus palabras me encendieron como gasolina, y le arranqué la camisa con tanta fuerza que un botón salió volando. Su pecho era firme, cubierto de un vello oscuro que recorrí con las uñas mientras él me mordía el cuello, dejando marcas que tendría que esconder después. Nos movimos a la cama sin soltarnos, un torbellino de manos y jadeos. Me quitó el vestido de un tirón, y cuando vio la lencería, sus ojos se oscurecieron aún más. «Eres un maldito sueño», dijo, y antes de que pudiera responder, ya estaba besándome el escote, bajando por mi pecho con una lentitud que me volvía loca. Sus manos eran expertas, deslizándose bajo el encaje, explorando cada rincón de mí con una precisión que me hizo arquear la espalda. Yo no me quedé atrás, le desabroché los jeans, ansiosa por sentirlo, y cuando lo tuve en mis manos, supe que no había marcha atrás. Era todo lo que había imaginado en esas noches solitarias bajo la ducha, pero 1000 veces mejor. Nos dejamos llevar por completo. Él me giró, poniéndome de rodillas sobre la cama, y sentí su cuerpo pegarse al mío desde atrás. Cada movimiento era una mezcla de rudeza y control, como si supiera exactamente cuánto podía darme antes de que perdiera la cabeza. Mis gemidos llenaban la habitación, y él me tapó la boca con una mano mientras con la otra me sujetaba las caderas, guiándome en un ritmo que me tenía al borde del colapso. No sé cuánto tiempo pasó, podrían haber sido minutos u horas, pero cuando llegué al clímax, fue como si el mundo entero se rompiera en pedazos. Él me siguió poco después, su respiración entrecortada contra mi espalda, sus dedos clavándose en mi piel. Nos derrumbamos juntos sobre las sábanas arrugadas, sudorosos y sin aliento. Me giré para mirarlo, y él me sonrió con esa mezcla de satisfacción y peligro que me tenía enganchada. Me acarició el pelo, trazando círculos perezosos en mi hombro, y por un momento, todo fue perfecto. Pero entonces, entre el silencio, dijo algo que me heló la sangre: ¿qué pasa si nos pillan? Lo dijo en broma, con una risa suave, pero mi mente se disparó.
Javier. La casa. Las mentiras. Me reí para disimular, pero el miedo ya estaba ahí, como una sombra en la esquina de la habitación. Nos quedamos un rato más, hablando en susurros, tocándonos como si quisiéramos memorizar cada centímetro del otro. Me contó que nunca había sentido algo así con nadie, y yo le confesé que él era lo único que me hacía sentir viva. Pero cuando miré el reloj y vi que eran casi las 2 de la mañana, la realidad me golpeó. Tenía que volver a casa, a esa cama fría con un hombre que no me conocía. Me vestí en silencio, con las piernas temblándome todavía, y Daniel me acompañó hasta la puerta. Me besó una última vez, lento y profundo, y me dijo, esto no termina aquí. Asentí, aunque algo dentro de mí sabía que estaba jugando con fuego. Conduje de vuelta con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco me despejara. Mi cuerpo aún zumbaba de placer, pero mi cabeza era un caos. Cuando llegué, Javier estaba dormido, roncando como siempre. Me metí en la cama a su lado, pero no pude cerrar los ojos. Todo lo que veía era a Daniel, sus manos, su boca, la forma en que me había hecho suya. Y todo lo que sentía era una mezcla de éxtasis y culpa que me apretaba el pecho. Sabía que lo volvería a hacer, que no podía parar, pero también sabía que esto no podía durar eternamente sin que alguien saliera herido. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí contarla, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas confesiones llenas de fuego y verdad, así que quédate conmigo, porque esto apenas está empezando a ponerse intenso. Habían pasado unas semanas desde esa noche en el hotel de carretera, y mi vida se había convertido en una cuerda floja. Por un lado, estaba Daniel, cada mensaje suyo era una chispa que me encendía, cada encuentro una explosión que me hacía olvidar el vacío de mi matrimonio. Por otro, estaba Javier, que seguía en su burbuja de indiferencia, pero empezaba a hacer preguntas. ¿Otro retiro este fin de semana?, dijo una mañana mientras desayunábamos, con un tono que no era curiosidad, sino sospecha. Le mentí con una sonrisa, diciendo que necesitaba paz interior, pero sus ojos se entrecerraron un segundo antes de volver a su café. No me importó demasiado, mi mente ya estaba en otro lugar, planeando la próxima vez que vería a Daniel. ¿Nos habíamos vuelto más atrevidos? Ya no eran solo hoteles discretos, a veces nos encontrábamos en su casa, una cabaña rústica a las afueras que olía a pino y libertad. Una tarde, después de un retiro real al que asistí para guardar las apariencias, le dije a Javier que me quedaría a dormir en la casa de meditación por una sesión nocturna. En realidad, fui directo a lo de Daniel. Llegué al atardecer, con el cielo pintado de naranja y rojo, y él me esperaba en la puerta con una cerveza en la mano y esa sonrisa que me deshacía. Me tomó de la cintura antes de que pudiera decir una palabra y me besó como si hubieran pasado meses, no días. Te extrañé, murmuró contra mis labios, y mi cuerpo respondió antes que mi cabeza, pegándome a él como si fuera lo único que me mantenía en pie. Esa noche no hubo prisa. Nos sentamos en su sofá, con una botella de vino tinto y el sonido de un río cercano entrando por la ventana abierta. Hablamos de cosas pequeñas al principio, el retiro, el clima, una broma sobre mi esterilla de yoga. Pero pronto las palabras se volvieron innecesarias. Me subí a su regazo, dejando la copa a un lado, y empecé a desabrocharle la camisa con dedos temblorosos de anticipación. Sus manos subieron por mis muslos, levantándome la falda que llevaba puesta, y cuando encontró la piel desnuda debajo, soltó un sonido grave que me puso la carne de gallina. Siempre me sorprendes, dijo, y yo me reí, inclinándome para besarle el cuello mientras mis caderas se movían contra él. Lo que pasó después fue puro instinto. Nos desnudamos entre risas y jadeos, dejando un rastro de ropa desde el sofá hasta su cama. Me encantaba cómo me miraba, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Me tumbó boca arriba, y sus labios recorrieron mi cuerpo con una lentitud que era casi tortura, mi clavícula, mis pechos, mi vientre, hasta que llegué a rogarle en susurros que no parara. Cuando finalmente se hundió en mí, fue como si todo encajara, como si mi cuerpo hubiera sido hecho para ese momento. Nos movimos juntos, sudorosos y desesperados, y cada embestida me llevaba más alto, hasta que grité su nombre sin importarme quién pudiera oírme.
Él me siguió, colapsando sobre mí con un gemido que sentí resonar en mi pecho. Nos quedamos ahí, enredados en las sábanas, con el aire fresco de la noche rozándonos la piel. Me acarició el pelo, y por un segundo, me permití imaginar una vida así, solo nosotros, sin mentiras, sin Javier. Pero entonces mi teléfono vibró en mi bolso, olvidado en el suelo. Lo ignoré al principio, pero siguió sonando, insistente. Me levanté, con el corazón acelerado, y vi el nombre de Javier en la pantalla. ¿Dónde estás?, decía el mensaje. Dijiste que era una sesión nocturna, pero acabo de llamar al centro y no hay nada programado. El mundo se me vino abajo en un segundo. Le contesté rápido, con las manos temblándome, me quedé con unas amigas del retiro, se nos hizo tarde. No sé si me creyó, pero no respondió más. Daniel me miró desde la cama, con una ceja levantada. ¿Todo bien?, preguntó, y yo asentí, forzando una sonrisa. Me metí de nuevo bajo las sábanas, pegándome a él para ahogar el pánico. No quería pensar en Javier, no quería enfrentarme a lo que significaba esa llamada. Solo quería quedarme en ese instante, con el calor de Daniel y el eco de lo que acabamos de hacer todavía en mi piel. Pero la realidad no me dejó escapar tan fácil. Al día siguiente, cuando volví a casa, Javier estaba más callado de lo normal. Me preguntó cómo había sido la noche, y yo solté una historia improvisada sobre charlas profundas y té de hierbas. No dijo nada, pero sus ojos me siguieron mientras recogía la cocina, y por primera vez en meses, sentí que me veía de verdad. Esa noche, mientras dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando el techo. Mi cuerpo aún guardaba el recuerdo de Daniel, sus manos, su boca, la forma en que me hacía sentir invencible, pero mi cabeza estaba en guerra. ¿Y si Javier sospechaba? ¿Y si me seguía la próxima vez? Decidí ser más cuidadosa. Le dije a Daniel que necesitábamos bajar el ritmo, al menos por un tiempo, pero él no estaba de acuerdo. No puedo tenerte a medias, me escribió un día, y esas palabras me golpearon duro. Nos vimos otra vez, en su casa, y fue aún más intenso, como si estuviéramos desafiando al destino. Me tomó contra la mesa de la cocina, rápido y feroz, y después me susurró que no le importaba el riesgo, que yo valía todo. Pero yo sí tenía miedo. No de perder a Javier, eso ya no me importaba, sino de perder esta vida secreta que me había devuelto el aliento. El giro vino un viernes, cuando Javier me dijo de repente que quería acompañarme al próximo retiro. Para entender que te tiene tan enganchada, dijo, y aunque lo planteó como una broma, había algo en su tono que me puso los nervios de punta. Le dije que no era buena idea, que era un espacio solo para mí, pero insistió. Esa noche, mientras él veía televisión, me encerré en el baño y le escribí a Daniel, tenemos un problema. Su respuesta fue inmediata, nos vemos mañana. ¿Lo resolveremos? Y ahí estaba yo, atrapada entre el hombre con el que vivía y el hombre que me hacía vivir, sabiendo que el choque era inevitable. Todo empezó a desmoronarse de verdad. La idea de Javier queriendo venir conmigo al retiro me había dejado en un estado de pánico silencioso. No podía permitir que se acercara a ese mundo, no cuando Daniel estaba tan entrelazado en él. Esa noche, después de su comentario, apenas dormí. Me quedé mirando las sombras en la pared, imaginando cómo sería si Javier descubriera la verdad. No sentía culpa por él, eso se había desvanecido hace mucho, pero sí terror de perder lo que tenía con Daniel. Era como si mi cuerpo y mi alma ya no me pertenecieran del todo, una parte estaba con mi amante, y la otra estaba atrapada en esta mentira que se tambaleaba. Al día siguiente, me reuní con Daniel en un parque a las afueras, un lugar discreto donde nadie nos reconocería. Llegué con el corazón en la garganta, vestida con una sudadera y jeans para no levantar sospechas. Él ya estaba ahí, sentado en un banco con una botella de agua en la mano, mirando el lago como si no tuviera una sola preocupación. Cuando me vio, se levantó y me abrazó fuerte, y por un segundo, todo el miedo se evaporó. Su calor, su olor, la forma en que sus brazos me envolvían, era mi refugio. Pero no había tiempo para perderse en eso. Le conté lo de Javier, como estaba insistiendo en venir al retiro,
y vi cómo su mandíbula se tensaba. No puede venir, dijo, y aunque su voz era calma, había un filo en ella. Le expliqué que no sabía cómo detenerlo sin que sospechara más. Daniel se quedó callado un momento, pensando, y luego me miró con esos ojos oscuros que siempre me desarmaban. Entonces no vayas al retiro. Dile que se canceló, y nos vemos en otro lado. Era arriesgado, pero también brillante. Asentí, y antes de irme, me besó con una intensidad que me dejó mareada. No voy a dejar que esto se acabe, susurró, y yo me aferré a esas palabras como si fueran lo único que me mantenía a flote. Volví a casa y le dije a Javier que el retiro se había suspendido por un problema con el lugar. Puso cara de fastidio, pero no insistió. Mejor, así descansamos aquí, dijo, y se fue al sofá con su cerveza de siempre. Yo respiré aliviada, pero no duró. Esa noche, mientras él dormía, planeé mi escape. Le escribiría a Daniel para encontrarnos al día siguiente, en ese hotel de carretera que ya era nuestro santuario secreto. Me pasé la mañana siguiente inquieta, inventando una excusa sobre visitar a una amiga, y cuando Javier se fue a ver fútbol con sus compañeros, salí disparada. Llegué al hotel al mediodía, con el sol alto y el estacionamiento casi vacío. Daniel me esperaba en la habitación, y apenas crucé la puerta, me levantó en sus brazos y me llevó a la cama. No hubo palabras, solo necesidad. Me arrancó la ropa con una urgencia que me encendió al instante, y yo hice lo mismo con él, arañándole la espalda mientras sus manos me recorrían entera. Fue rápido y salvaje, como si estuviéramos corriendo contra el tiempo. Me puso contra el cabecero, y cada movimiento suyo era un golpe de placer que me hacía olvidar el mundo afuera. Cuando terminamos, me quedé temblando en sus brazos, con su respiración caliente en mi cuello y mi cuerpo aún vibrando. Pasamos la tarde ahí, entre sábanas revueltas y charlas susurradas. Me contó que estaba harto de esconderse, que quería más de mí, y yo confesé que sentía lo mismo, pero que no sabía cómo salir del lío en el que estaba. Déjalo, dijo, trazando círculos en mi cadera con sus dedos. Vente conmigo. Era una locura, pero por un momento, lo imaginé, una vida sin Javier, sin mentiras, solo nosotros. Le dije que lo pensaría, y él me besó como si ya hubiera dicho que sí. Pero entonces mi teléfono sonó, y el nombre de Javier en la pantalla me arrancó de ese sueño. No contesté, pero el mensaje que llegó después me heló la sangre. ¿Dónde estás? Pasé por lo de tu amiga y no estabas. Mi mente se disparó. ¿Me había seguido? ¿Sabía algo? Le escribí rápido que había ido a tomar un café cerca, que ya volvía, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Daniel me miró, preocupado, y le conté lo que pasaba. Si te encuentra aquí, se acabó todo, dijo, y aunque lo dijo con calma, vi el miedo en sus ojos por primera vez. Nos vestimos en silencio, y decidimos salir por separado para no arriesgarnos. Conduje de vuelta con el corazón en la boca, revisando el retrovisor cada 2 segundos. Cuando llegué, Javier estaba en la cocina, con una expresión que no pude leer. ¿Qué tal el café?, preguntó, y aunque sonó casual, había algo en su tono que me puso los nervios de punta. Le dije que bien, que había necesitado despejarme, y me fui al baño a encerrarme. Me miré al espejo, con el pelo despeinado y los labios todavía hinchados de los besos de Daniel, y supe que estaba caminando sobre hielo fino. Esa noche, Javier no dijo más, pero se quedó despierto hasta tarde, algo que casi nunca hacía. Al día siguiente, todo explotó. Me desperté con él revisando mi bolso, sosteniendo un recibo del hotel que se me había olvidado tirar. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz era fría, cortante. Intenté inventar algo, que era de un viaje viejo, que no recordaba, pero me cortó. No me mientas, Natalia. Sé que no estás yendo a retiros. El aire se volvió pesado, y por primera vez, lo vi furioso de verdad. Negué todo, pero él tiró el recibo al suelo y salió de la casa dando un portazo. Me quedé temblando, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Le escribí a Daniel, contándole lo que pasó, y me respondió que viniera con él, que lo enfrentaríamos juntos. Pero no pude.
Me quedé en casa, esperando a que Javier volviera, con el teléfono en la mano y el corazón partido en dos. Cuando regresó, horas después, no gritó. Solo me miró y dijo, voy a descubrir qué estás escondiendo. Y ahí supe que el final estaba cerca, pero no como yo lo había imaginado. Esa noche, mientras él dormía, miré por la ventana y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir corriendo antes de que me atraparan. A partir de ahora todo llega a su fin, un clímax que nunca vi venir pero que cambió mi vida para siempre. Después de que Javier encontrara ese recibo del hotel, la casa se convirtió en un campo minado. Él no volvió a mencionar el tema esa noche, pero sus silencios eran más peligrosos que cualquier grito. Me miraba con ojos que ya no reconocía, fríos y calculadores, y yo sabía que estaba tramando algo. Mi cuerpo aún temblaba por los recuerdos de Daniel, por esa última tarde en el hotel donde me había hecho suya con una pasión que me marcó la piel, pero mi mente estaba atrapada en el miedo. No podía seguir así, balanceándome entre el deseo y la culpa, entre la libertad y la jaula. Decidí enfrentarlo. Al día siguiente, mientras Javier desayunaba en la cocina, me senté frente a él y le dije que necesitaba hablar. Mi plan era confesar una versión suavizada, que estaba infeliz, que los retiros eran mi escape, pero sin mencionar a Daniel. Quería ganar tiempo, encontrar una salida. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él dejó el tenedor en el plato y me cortó. No hace falta que digas nada. Ya sé lo que pasa. Mi corazón se detuvo. Sacó su teléfono y puso una foto en la mesa. Era yo, saliendo del hotel con Daniel, tomada desde un estacionamiento. La imagen era borrosa, pero no había duda de quiénes éramos. Te seguí ayer, dijo, y su voz era hielo puro. Intenté negarlo, balbuceando que era un malentendido, que Daniel era solo un amigo del retiro, pero Javier se levantó y tiró la silla al suelo. Basta de mentiras, gritó, y por primera vez en años, vi furia de verdad en él. Me dijo que había sospechado por semanas, que había llamado al centro de meditación varias veces y nunca había una sesión cuando yo decía estar ahí. Me había seguido al hotel esa mañana, había esperado en su auto como un cazador, y ahora tenía la prueba. Me quedé helada, sin palabras, mientras él seguía. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo llevas humillándome? No respondí. No podía. Esa tarde, Javier se fue de casa con una maleta, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Me dejó sola con el eco de sus palabras y un nudo en el estómago. Llamé a Daniel, llorando, contándole todo. Vente conmigo, dijo, como siempre, pero esta vez sonaba diferente, más urgente. Si él ya sabe, no hay nada que perder. Y tenía razón. Empaqué una bolsa con lo esencial, ropa, mi teléfono, un poco de dinero, y conduje hasta su cabaña. Cuando llegué, me recibió con los brazos abiertos, y por un momento, sentí que todo valía la pena. Nos besamos con desesperación, y esa noche nos entregamos el uno al otro como si fuera la última vez, con una intensidad que casi dolía. Sus manos me sujetaron fuerte, sus labios me reclamaron, y yo me perdí en él, dejando atrás el peso de mi matrimonio roto. Pero el clímax no terminó ahí. A la mañana siguiente, mientras dormía en la cama de Daniel, mi teléfono vibró sin parar. Era Javier. Respondí, con la voz temblorosa, y lo que dijo me cortó el aliento. Volví a casa anoche y no estabas. Fui al hotel otra vez, y adivina qué vi. Hizo una pausa, y mi mente se llenó de imágenes de él esperándome afuera, viéndome entrar con Daniel. Sé dónde estás ahora. Estoy en camino. Colgó, y el pánico me inundó. Desperté a Daniel, contándole todo entre sollozos, y él se levantó de un salto, vistiéndose rápido. No voy a dejar que te toque, dijo, pero yo sabía que esto no iba a terminar bien. Minutos después, escuchamos el motor de un auto afuera. Miré por la ventana y ahí estaba Javier, bajándose de su camioneta con una expresión que no dejaba lugar a dudas, venía por mí. Daniel salió a la puerta, diciéndome que me quedara adentro, pero no pude. Los seguí, temblando, y los vi enfrentarse en el patio de la cabaña. Javier no dijo mucho, solo lo miró a Daniel y luego a mí. ¿Este es el tipo?, preguntó,
y antes de que pudiera responder, dio un paso hacia él. Daniel no se movió, pero levantó las manos, diciendo, no queremos problemas. Pero Javier no estaba escuchando. Sacó algo del bolsillo, un cuchillo pequeño, brillante bajo el sol, y mi grito rasgó el aire. Todo pasó en segundos. Javier se lanzó hacia Daniel, pero él lo esquivó, empujándolo contra el suelo. Pelearon, un caos de puños y gruñidos, mientras yo corría hacia ellos, gritando que pararan. Logré meterme entre los dos, y Javier me empujó con tanta fuerza que caí de espaldas. Daniel lo agarró por la camisa, pero entonces Javier se detuvo, jadeando, y me miró. «Esto es lo que querías, ¿no?», dijo, y tiró el cuchillo al césped antes de darse la vuelta y subir a su camioneta. Se fue, dejando un silencio que pesaba toneladas. Me quedé ahí, en el suelo, con Daniel arrodillado a mi lado, revisándome para asegurarse de que estaba bien. Sangraba un poco por un rasguño en el brazo, pero estaba viva. Nos abrazamos, temblando, y por primera vez, sentí el verdadero costo de lo que había hecho. Javier no volvió a contactarme después de eso. Días más tarde, me llegó un mensaje de su abogado, quería el divorcio. No peleé por nada, le dejé la casa, el auto, todo. No lo quería. Ya no. Me mudé con Daniel, y aunque al principio fue un sueño, noches de pasión, días de risas, la sombra de ese día nunca se fue. Cada vez que lo miraba, veía el cuchillo, la pelea, la furia de Javier. Y aunque lo amaba, algo en mí se rompió. Meses después, empecé a alejarme. Los encuentros se volvieron menos frecuentes, las charlas más cortas. Un día, simplemente tomé mis cosas y me fui. No le di explicaciones, no podía. Me mudé a otra ciudad, sola, con un nudo en el pecho que aún no se deshace. Ahora, mientras te cuento esto, estoy en un apartamento pequeño, mirando por la ventana un mundo que sigue girando. No sé si hice lo correcto, si valió la pena. Daniel me dio vida, pero también me la arrancó. Javier me dio estabilidad, y yo la destruí. Todo lo que sé es que crucé líneas que no debí, y el precio fue más alto de lo que imaginé. Esta es mi historia, mi verdad, y aunque termina aquí, sus ecos todavía resuenan en mí cada noche. Aquí termina mi historia, con todas sus luces y sombras, sus placeres y sus heridas. Ahora quiero saber qué te ha parecido. ¿Qué sentiste al escucharla? ¿Te atrapó el fuego de esos encuentros? ¿Te dolió el caos que dejaron atrás? ¿O tal vez te viste reflejado en alguna parte de este torbellino? Me encantaría que dejaras un comentario abajo, que me cuentes cómo te ha hecho sentir, qué te sorprendió, qué te movió. Tu voz importa, y leer lo que piensas es como cerrar el círculo de esta confesión. Si esta historia te llegó al alma, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hay más relatos como este esperando, llenos de secretos, pasiones y verdades que no te dejarán indiferente. Gracias por acompañarme hasta aquí, nos vemos en el próximo video.